Con el representante de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Perú, el señor Federico Agusti. Señor Agusti, buenas noches, bienvenido. ¿Qué está pasando? Buenas noches, Jennifer. Un gusto estar contigo en tu programa. Señor Agusti, sabemos que ya son más de 800.000 personas las que están en calidad de refugiados. Para entender un poco qué significa esta situación de refugiados en una situación de suma violencia que se está viviendo pues en Europa del Este. Mira, Jennifer, la realidad es que la realidad está superando a la ficción. Como tú dices, ya se estima a datos del día de ayer, habían casi 880.000 personas que habían salido de Ucrania. Seguramente al finalizar del día esos números van a ser mayores. Solo por ponerlo en contexto, en los últimos 3 días en Polonia solamente estaban recibiendo alrededor de 100.000 personas por día. Wow. Por día. Esto da una dimensión de lo que es esta crisis que se puede llegar a convertir en la crisis humanitaria más grande, por lo menos de los últimos 30 años, por lo menos. Algunas estimaciones que estamos haciendo, algunas agencias de Naciones Unidas, como la ACNUR, allí en terreno, en los países limítrofes, estiman que de continuar la crisis o de continuar escalando esta crisis, podrían llegar a ver en los próximos meses cerca de 4 millones de personas desplazadas, refugiadas, saliendo de la guerra. ¿Y esto qué involucraría, señor Agusti? Que son personas que están en situación prácticamente de refugiados sin contar con las mínimas posibilidades pues, de tener calidad de vida, de hacer una vida normal. ¿Tienen lo suficiente como para subsistir? ¿Qué significa esta calidad de refugiados, señor Agusti? Mira, Jennifer, son personas que están huyendo de una guerra. Y lo que hoy, durante el día de hoy, ya el ACNUR ha resuelto y ha pedido a los países es que no haya devolución de ningún tipo a Ucrania, toda vez que devolver a una persona a Ucrania pone en riesgo su vida, su seguridad o su libertad. Entonces, lo más importante en este momento es la atención humanitaria que se basa en acceso al territorio y brindar protección en el territorio. Acceso al territorio es lo principal, toda vez que las personas están saliendo, están escapando de una guerra. Entonces, poder ingresar a los países limítrofes es clave. Y ahí tanto Polonia, Hungría, Eslovaquia, Moldovia, Rumania están haciendo un enorme esfuerzo. Los números que recién te mencionaba, ya en esta semana de conflicto, Polonia está por encima de las 450.000 refugiados recibidos. O el caso de Hungría, están en más de 115.000 refugiados recibidos. Y así los números vienen creciendo día a día. Debo decir que en esto los países de la región están dando una muestra extraordinaria y también su sociedad de solidaridad, abriendo albergues, las mismas familias abriendo sus casas para recibir personas, porque muchos de ellos salen con lo poco que tenían, salen básicamente sin haberlo esperado hace pocos días y por tanto los recursos escasean. Claro. Así que el día de hoy, Jennifer, desde el ACNUR y distintas organizaciones humanitarias de Naciones Unidas se hizo una solicitud de fondos por 1.700 millones de dólares para poder apoyar a todos los países que están lindantes y también para apoyar dentro de Ucrania de manera humanitaria. Se estableció un plan de respuesta para refugiados y en ese marco, entonces, varios países están haciendo sus compromisos de invertir recursos para poder salvar vidas. ¿Y qué instancias, señor Agusti, son las que son llamadas justamente a solventar este fondo que se está solicitando para, digamos, porque son 800.000 personas que ven de un momento a otro truncado su proyecto de vida y prácticamente están intentando solamente subsistir, sobrevivir a esta guerra? Mira, claramente los donantes son países, ¿no? Es decir, los países donantes principales que tienen parte de su asistencia para temas humanitarios son los que están haciendo sus compromisos para poder apoyar a los países que están recibiendo un número tan importante de personas en tan pocos días. O sea, es decir, a los países limítrofes, los 7 países que limitan, o bueno, 6, ¿no? Si descontamos a Rusia, los 6 países que limitan con Ucrania, ellos serían los principales, de alguna manera, beneficiarios, vamos a decirlo así, con estos montos para poder darle solución a los refugiados.
Sí, ellos y también dentro de Ucrania, porque Ajá. dentro de Ucrania hay todavía la gran mayoría de personas y dentro de la propia Ucrania hay personas que están desplazando internamente, yendo del este hacia el oeste, buscando también tener algún resguardo. Entonces ahí empiezan a surgir las necesidades de alimentos, de alojamiento, en materia de salud. Estamos en invierno, con lo cual la situación es bien fría y requiere también distintos tipos de asistencia que van desde frazadas, mantas, todo tipo de asistencia para personas que están saliendo sin las condiciones adecuadas para poder pasar ese invierno y para poder pasar los próximos días. Así que hay una enorme cantidad de necesidades de apoyo que incluyen cuestiones de asistencia psicosocial, salud mental. Hay personas que han vivido ya situaciones de enorme violencia que generan muchos trastornos y que también hay que apoyarlas. Hay necesidades específicas, niños que han salido sin sus familiares y hay que buscar localizar a sus propios familiares. En fin, hay una enorme cantidad de situaciones que hay que atenderla y para esa atención también se requieren recursos y por supuesto se requiere desde ya la coordinación y la actuación de cada uno de los países que están lindantes a Ucrania para poder intervenir. Y lo están haciendo de una manera nuevamente muy solidaria que vale la pena destacar. Claro, y estos son como unos daños colaterales, ¿verdad, señora Agustí? ¿Y cuál es este proceso? Porque sabemos que desde antes ya que estallara este nuevo conflicto, ya habían situación de desplazados, habían incluso muchas solicitudes de asilo. ¿Cómo es este procedimiento? ¿Y qué ocurre con aquellas personas que incluso se han visto obligadas a salir de sus viviendas sin siquiera tener la documentación o la identificación, sus propios documentos de identidad? Mira, Jennifer, en general hay procedimientos que son ordinarios en materia de refugio, que implica que uno presente su solicitud, tenga una serie de entrevistas, se verifique la información del país de origen y en base a eso se hagan unas resoluciones. Pero en estos casos de afluencias masivas, lo que en general se plantean son como procedimientos prima facie, que se dicen. Es decir, a priori esas personas son consideradas refugiadas y se los busca documentar como primera medida. Y luego entonces se pasan a procesos en donde puedan aplicarse entrevistas, etcétera, para verificar que esas personas tengan efectivamente necesidades de protección y no tengan algún tipo de exclusión de la protección. Es decir, que lo que se aplica para esta situación, que es nuevamente una crisis de increíble envergadura, donde las personas salen de a cientos de miles por día, es darles a priori la condición de refugiados y luego se buscan los procedimientos. Exacto. Y así están haciendo muchos de los países. Debo decir en esto, Jennifer, que todavía hay kilómetros de colas en la mayoría de las fronteras. Hay personas que están, pero enorme cantidad de horas de espera, porque esos procesos, incluso para ingresar a los países, requieren algún mínimo de registraciones y están demorando, por supuesto, mucho tiempo, porque hablamos de cientos de miles de personas que diariamente se están desplazando. Para eso se viene apoyando también desde las distintas organizaciones para que los estados puedan cumplir con sus roles de poder identificar a las personas, pero a su vez de poder identificar necesidades de protección que esas personas que llegan tienen y poder trasladarlas a centros de acogida, por supuesto. Claro que sí. Y señora Agustí, finalmente, ¿y qué ocurre con los extranjeros que también estaban haciendo vida en Ucrania? ¿Tienen ustedes también algún tipo de coordinación con los países de origen de los distintos extranjeros que vivían en Ucrania? Mira, el llamado principal es que y la abogacía de nuestro lado, que se viene hablando con todos los países, porque han habido muchos nacionales de terceros países que tienen dificultades de ingreso, es que todos, absolutamente todos, sin importar la nacionalidad ni la situación migratoria, puedan ingresar a los países limítrofes. Porque lo primero que tenemos que salvaguardar es la vida de esas personas. Luego tendrán distintas posibilidades de atención. En general, muchos de ellos tienen la posibilidad de asistir a sus propios consulados, que harán las repatriaciones a sus países, pero lo que es clave es que puedan ingresar a esos países para tener resguardo y a partir de ahí se viene articulando. Perú es uno de esos casos que está articulando en conjunto con otros países de América Latina para poder en conjunto recursos
para poder hacer las repatriaciones o para poder brindar asistencia en conjunto con los países limítrofes a Ucrania. Señora Guzzi, ya para terminar una última pregunta, ¿qué reflexión le deja toda esta situación, tomando en cuenta que siempre hemos visto pues que la guerra de alguna manera es el fracaso, ¿no?, de la especie humana, de no tener esta capacidad de entenderse y de solucionar estas distintas posiciones, no sé si geopolíticas, económicas o de ambición? Mira, Jennifer, la primera reflexión es lo que tú mencionabas hace unos minutos, el llamamiento a la paz. Es algo que la Asamblea General está realizando y que creo que todas las personas de buena voluntad estamos con ese rezo, ¿no? Llamar a la paz, evitar un conflicto, evitar que se agrave el conflicto, porque las consecuencias son tremendas y cuestan vidas que no se recuperan. El segundo es la solidaridad internacional, en donde los países ante estas situaciones actúan y tienen que actuar de manera extraordinaria, no ordinaria, no como figuran las reglas tradicionales, extraordinarias. Y esas formas extraordinarias tienen que ver con brindar protección a todo aquel que lo necesita en estos momentos. Luego habrá tiempo de hacer los procesos de una manera más ordenada, pero lo primero que tenemos que garantizar es que esas personas puedan entrar a los países que los reciban, puedan tener seguridad y luego trabajaremos en soluciones más de largo plazo, integración y eventualmente esperemos retorno y que puedan retornar a su país en condiciones de paz. Claro que sí, lo primero es salvaguardar su integridad, como bien usted nos lo precisaba. Muchísimas gracias, agradecemos pues al señor Federico Aguzzi, representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR Perú, que está realizando una labor extraordinaria, como incluso él mismo lo estaba calificando, porque de lo que se trata es justamente